Muy bien, ya estamos listos para empezar nuestro conversatorio del día de hoy relacionado a la gerontología en la educación. A ver, vamos a cerrar los micrófonos, y es que para que no haya ninguna interrupción. Muy bien, muy bien. Está con nosotros entonces Judith Adriana Ávila Salas, que es nuestra subdirectora académica de investigación y de análisis conceptual de la Central Gerontológica Internacional. Ella también es la coordinadora académica de nuestra institución de Bancola Gerontológica también, y es la que va a presentar el tema del día de hoy. Un tema tan interesante como lo que es la gerontología inserta en todos los en el amplio ámbito de la educación. Entonces, para eso, en este momento, le damos la palabra pues a Judith. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Luigi, buenas tardes. Pues gracias y efectivamente es un tema muy interesante en el que creo yo que todavía hay mucho por hacer. Y bueno, vamos a ver un poquito de la historia, cuando menos aquí en México. Les comparto que, por ejemplo, la gerontología empieza a tomar auge por ahí de los años 70 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de la década de 1970, 1980. Ujú. Y esto empieza a generarse pues por el envejecimiento poblacional y se empiezan a crear instituciones como se conocía como INSEN, que hoy es el INAPAM, que Ujú. es el Instituto Nacional de Protección a las Personas Adultas Mayores, y a instituciones como el Instituto Nacional de Geriatría. Entonces, a las adultas mayores en el ámbito de la educación, sino como instituciones que atienden las necesidades de la población adulta mayor. En México es hasta 2004, o sea, 30 años después, que surge en la Universidad de Ecatepec, que es una zona de aquí del Estado de México, la primera carrera de gerontología. Entonces realmente vemos que además de que pasa mucho tiempo entre que empieza a tomarse en cuenta el adulto mayor, hace poquito tiempo, estamos hablando de 20 años, surge la primera universidad que hace la carrera de gerontología. A partir de ahí empieza a haber otras universidades. Encontramos en Querétaro, encontramos en Guadalajara, encontramos en la misma Ciudad de México algunas universidades particulares, no así en las universidades, por ejemplo, como la UNAM, la UAM o el POLI, que son universidades públicas. Eh, en esas universidades a veces lo que se toma en cuenta es en el área de psicología un Ujú. apartado, ¿no? Algunas materias o algunos diplomados, cursos sobre gerontología, pero no como tal, como licenciatura. También en el área de trabajo social se ve como una especialidad la gerontología social, ¿no? Pero no como tal, como una licenciatura. Entonces vemos que además de ser muy reciente la creación de las carreras especializadas en gerontología, no hay un universo muy amplio. El grado digamos, bajo que encontré en donde se habla de gerontología es en la Universidad de Nuevo León, que tienen un bachillerato técnico en gerontología. O sea, digamos que estamos hablando de personas entre los eh, 15, 16 años y los 18 años, ¿no? Que es la época en la que se hace el bachillerato. Pero es el grado más bajo. Realmente no hay otros grados, no se habla de gerontología a otros niveles. Ujú. Incluso yo he visto, ahora se ofrecen muchas en internet, se ofrecen muchas maestrías, Ujú.
pero son en línea y son en universidades extranjeras como España, como Argentina, pero no como tal, por ejemplo, en México. Y doctorados es todavía mucho más difícil encontrar un doctorado en gerontología. Pero como tú bien decías, Luigi, hay que hablar en todo el espacio de la educación. Y para mí creo que sí es muy importante que desde quizá la primaria o quizá desde antes pudiéramos tener un pequeño contacto con lo que es la gerontología. ¿Y por qué? Porque finalmente estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de una parte importante incluso de las familias. Todos aquellos pequeños, todos aquellos niños que cuentan con una abuela o con un abuelo, pues tienen que convivir con esta parte de la gerontología y debemos saber qué son las personas adultas mayores, cómo se les debe tratar, lo importantes que son, incluso, sobre todo, de aquí de México, los abuelos tienen es, Te está deteniendo o sea, se está interfiriendo un poco tu red. Pero ahora sí. Siguen. ay, sí. Entonces, les decía que era en el que yo trabajo. Es un centro en el, afortunadamente, creo yo, contamos de casa de día para personas adultas mayores y un centro que se le llama Centro de Recreación e Integración Infantil, que es para niños entre 4 y 12 años. Es una especie de guardería en donde los niños llegan de la escuela, comen y hacen tareas, pero que justamente de la hora que llegan a la que se van, tienen la oportunidad en muchas ocasiones de convivir con las personas adultas mayores que ahí se encuentran. No todos los días, pero sí se llegan a ver y hacemos de pronto convivencias, ¿no? De adultos mayores con niños. Y sobre todo, hacemos que de repente los niños vean que los adultos mayores hacen sus actividades como educación física, canto, baile, para que se den cuenta que las personas adultas mayores están activas, que no tengan esa idea, ¿no? De que las personas adultas mayores son personas que ya no hacen nada, que ya no pueden con nada, que están enfermos, esa idea que hemos venido generando desde hace mucho tiempo. Entonces estamos tratando de hacer que se cambie con esta unión, con esta convivencia. Y bueno, a mí me alegra trabajar en un lugar así, pero no somos los únicos. De pronto yo veo que hay países que lo hacen, ¿no? En España he leído de casas hogares, de repente que van personas mayores a contar cuentos, a presentar algo para estar con los niños, o bien niños que visitan casas de asistencia para adultos mayores. Entonces, a mí eso me da mucho gusto, pero sí pienso que falta esta educación gerontológica, que falta a cualquier nivel, porque estamos hablando de niños pequeños, pero ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Qué pasa con los jóvenes? Y por otro lado, siempre he tenido la idea de que en todas las áreas de servicio, en todas las carreras en las que por alguna razón tenemos que tratar con personas, debería de haber un área, una etapa, un módulo, no sé cómo pudiera llamársele, dependiendo del nivel, que hablara de gerontología, porque vemos que finalmente las personas adultas mayores requieren de médicos, abogados, servidores públicos, dentistas, en fin, requieren de todas esas profesiones que en muchos casos no saben cómo tratar a una persona mayor. Por ejemplo, últimamente he visto, pero solo en internet, que hay gerontología. Y dice, bueno, hay odontólogos ya especializados en personas mayores, ¿no? Porque muchas veces son más sensibles,
tienen un poco más de miedo, yo qué sé. Entonces están especializados, pero no son muchos. Si tú preguntas dónde hay uno, pues te llegas a encontrar uno en un montón de gente, ¿no? Entonces, yo sí creo que debería de haber más intervención en todas las áreas, que a todos, en todas las carreras, en todas las licenciaturas, en todos los oficios incluso, se nos debería de educar para el trato con las personas adultas mayores, porque no, muchas veces no lo sabemos tratar. Yo te platico que la casa de día en la que yo trabajo pertenece a una institución que se llama Infonavit, que es donde famosa porque se otorgan créditos a los trabajadores, ¿no? Pero muchas veces, y también aquí en México, quien no hace uso de su crédito para una vivienda, cuando deja de trabajar, cuando se jubila, puede ir a retirar su fondo de vivienda. Obviamente, quien retira ese fondo de vivienda son personas mayores, son personas que ya se jubilaron. Hubo en un principio, cuando hubo un programa especial para devolver ese fondo de vivienda, hubo personas que se supone capacitaron para atender a las personas mayores, pero tú los oías como compañeros y oías cosas terribles. Y había quien decía, a mí no me gusta atender personas mayores, y ojalá hubieran dicho personas mayores, porque no era lo que decían. Decía, a mí no me gusta atender viejitos, a mí no me gusta cómo son gruñones, huelen feo. Yo decía, qué horror, o sea, ¿por qué? ¿Por qué mis compañeros hacen eso? Es terrible. Y yo decía, ¿dónde está el que los capacitaron? ¿En qué los capacitaron? Porque lo que es en atención a personas adultas mayores no tenían capacitación. Hoy en día pareciera que estén un poco más no preparados, más bien yo creo que resignados a atenderlos y ya en lo que sí están mejor capacitados es en el servicio al público. Entonces ya los tratan mejor, pero aún así deja mucho que desear el trato. El mismo instituto tiene un área en donde atienden a sus propios jubilados y a esa área han tenido que hacerle, por llamarle de alguna forma, amonestaciones porque no saben cómo tratar a sus propios jubilados. De pronto no los atienden bien, los dejan esperando, les dan horarios muy cortos, en fin, una serie de cosas que venían sucediendo y los mismos adultos mayores, los mismos jubilados, han tenido que hacer un reclamo en base a la ley de protección a los adultos mayores para que se les trate de otra manera, lo cual quiere decir que no estamos preparados y por lo tanto yo sigo pensando que algo tenemos que hacer para que todas las personas que atienden y sirven a una persona mayor tengan esa capacitación. Para mí es muy importante la educación o la capacitación en gerontología porque debemos de conocer o debemos de saber desde tiempos muy tempranos, vuelvo a insistir, ¿qué son los adultos mayores? ¿Quiénes son? Para no tenerles miedo, para tenerles respeto, para poder hacer cosas. Y yo creo que a los gerontólogos nos corresponde ir abriendo camino en esa área, pero es un poco difícil. O sea, yo no he ido a tocar en una escuela para dar clases a las personas, pero yo sí dudo mucho que me digan, sí, cómo no, o sea, pásele y vamos a abrir una materia que sea de gerontología. No es tan fácil, ¿no? Insisto, si lo fuera, habría más universidades incluso que dieran las materias y no las hay. No las encuentro, cuando menos aquí en México. Al menos aquí en México no existe y sí creo que debería de existir mucho más educación para entender qué es la gerontología y qué es una persona adulta mayor. Exacto. Eso es
Ese es mi comentario, Luigi. Muy bien. Sí, bueno, vamos a tocar el tema de otra manera, pero sí coincidente totalmente con lo que acaba de decir Judith. Hay un tema que se llama, pues, atención a las personas, ¿no? El concepto de lo que es atender a las personas en varios sentidos. Puede ser a través de los servicios, incluso para las ventas, para todos, ¿no? Entonces, para ello tiene que haber una capacitación. Siempre hay una capacitación, ¿no? Para atender a las personas. ¿Y por qué está fallando tanto en todo caso la atención a las personas mayores cuando justamente lo que se llama, o este concepto, digamos, de atención a la persona en general, debería ser más especializado? Ese es un punto importante ahí, en un tema educativo. Ahora, cuando mi preocupación va también por el hecho de que no hay, o sea, digamos, desde edades tempranas, no se tienen los conceptos relacionados al envejecimiento, a la vejez, a las personas mayores, no se introducen esos conceptos, o sea, no se dan a conocer estos conceptos. Entonces, generalmente las personas entran en materia, por decirlo así, cuando ya son mayores también, ¿no? O cuando son muy adultos, ¿no? Y al final de cuentas, el edadismo va a terminar siendo una especie de autoedadismo también, ¿no? Porque esa persona no tiene ninguna noción adecuada de lo que es la vejez y el envejecimiento. Ese es uno de los grandes problemas. Y con respecto al tema cultural, por ejemplo, nosotros sabemos, correcto, acá en el Perú, pues, olvídate que la carrera de gerontología ya no va más, es decir, ya se cerró la carrera y solamente ha habido una universidad nada más que la tenía, nada más. Pero bueno, pero más allá de esto, hay que pensar que es necesario que en las sociedades tiene que haber una difusión de una cultura gerontológica básica, ¿no? No estamos pidiendo que todas las personas se vuelvan especialistas, no. Simple y llanamente conocer la cuestión básica, fundamental. ¿Qué significa ser una persona mayor? ¿Qué implica esto? ¿Qué tiene un concepto de envejecimiento que sea el adecuado, ¿no? Eh, y en todo caso, lo que se llama vejez también es un tema por revisar, ¿no? Porque ya pienso que está llegando el momento en el que también el término vejez de alguna manera va a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque esto de que todos van a empezar ¿no? La etapa adulto mayor, todos al mismo tiempo, no cuadra, resulta contradictorio contra lo que llamamos la diversidad, la heterogeneidad. Entonces, bastante contradictorio. Entonces ahí tenemos un problema. El problema educativo tiene que ver mucho también con la comunicación, básicamente. La comunicación va a ser un factor muy influyente. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos las redes sociales, el acceso fácil al Internet, cualquier contenido puede llegar rápidamente a miles de personas. Y ahí tenemos un problema también, ¿no? Y una gran responsabilidad. ¿Quiénes son esos creadores de contenido? ¿Cómo llegar a ellos para que en lugar de sembrar edadismo, den realmente una imagen adecuada, ¿no? O sea que, porque de hecho, así como hablamos de gerontología como ciencia y que le compete a los profesionales que están relacionados al ámbito gerontológico, también debería haber una cultura gerontológica básica, difundida, ¿no es cierto? Y yo creo que si hubiera, aunque sea un curso, ¿no? Aunque sea un curso, o, por ejemplo, a veces se habla de relacionar a los jóvenes con los jóvenes, con los mayores, pero lo hacen de una manera esporádica, ¿no? Y sin ningún criterio técnico, científico, nada. Es simplemente improvisado, nada más. Creen que la cuestión es simplemente
vamos a juntar a las personas mayores y que se pongan a hacer juegos y cosas así. Nada más. Esa es la única idea que tiene siempre. Que en lugar de poder hacer un conversatorio de experiencias de vida, que podría ser mucho más adecuado, por ejemplo, ponerse a conversar con ellos, ¿qué les parece esto? ¿Cómo son? Entonces, solamente lo único que hacen es juegos. Y creen que con esos juegos ya va a cambiar todo. Ahora, sí es cierto que de alguna forma la presencia muy fuerte de las personas mayores en las redes sociales en general ha aumentado, hay más visibilidad, completamente cierto, y sí está influyendo en los jóvenes, sí está influyendo, pero porque si tú te pones a conversar con algún joven y le dices lo que está ocurriendo, él te va a decir que sí, que efectivamente yo he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes sobre el tema y ellos sí me asintieron que si efectivamente tienes razón, ahora los mayores están siendo más activos y más... Ahora, pero el problema es de que esto, si bien es cierto, la misma presencia de la persona mayor constante, ¿no? Está logrando influir, pero todavía falta más, falta que esto verdaderamente quede como un concepto internalizado, en algo que ya quede bien, verdaderamente, ¿no? Como debería ser. Y entonces, la cultura, ¿no? La cultura, el tema de la cultura, ¿cómo podemos crear cultura gerontológica si no la incentivamos desde el colegio, no la incentivamos desde las instituciones académicas, así no sea gerontología la carrera, cualquier otra carrera, debería Sí, tener por lo menos un curso de gerontología así es. básico, fundamental. Y la capacitación en el trabajo también, ojo, Así es, sí. la capacitación en el trabajo. Muchas veces la capacitación en el trabajo es deficiente y las personas no saben cómo atender a una persona mayor con Así es. determinadas características, porque nosotros no podemos tampoco, vamos a ponerlos a las personas mayores como generalizando, ¿no? Tampoco no, pero sí entender que se van a encontrar con casos diferentes, ¿no es cierto? Va a haber algunas personas mayores de repente que tienen a un problema de audición, puede ser, una persona que habla muy bajito, puede ser, tantas cosas que pueden ser, correcto. Pero más allá de casos particulares, nosotros no podemos transmitir una imagen de que la persona mayor de por sí, por ser mayor, ya tiene que ser débil, ya tiene que hablar despacito, que ya tiene que ser un poquito sordo y cosas así. Entonces, ahí también tenemos otro tema. Entonces, yo valoraría mucho eh, este tema de la atención a las personas en todos los niveles, ¿no? Así es. Claro, ahí hay que trabajar bastante en atención a las personas en todos los niveles, de una manera muy especializada, es decir, bien especializada. Y ahí tendría que haber gerontólogo, ahí Exacto. tendría que haber, hay un lugar de un gerontólogo, porque ahí es justamente ese que va a dar las pautas adecuadas para diferentes personas. Ahora van a haber personas mayores de repente de 60, 65 años, que en realidad van a hablar y van a tratar a la persona con mucha jovialidad, como si fuera cualquier otra persona de 40 o de 50. O sea, y va a haber también de las otras personas, ¿no es cierto? Y otras personas incluso que están con mal humor, pero no porque sean malas personas, sino porque de repente tienen, sabe Dios, problemas de salud, ¿no? Así es. Entonces, le cuesta estar ahí donde está. Entonces, tenemos que tener toda la capacitación necesaria, paciencia, las palabras adecuadas, la terminología. O sea, tenemos un trabajo muy grande en el tema de Muy la grande. educación, Así un es. trabajo muy grande en el tema de la educación. Pero también, aprovechando un poquito de que estamos en campaña, el lenguaje, ¿no? El lenguaje fundamental. El tema, porque estamos hablando de decir las cosas bien y también que eso para mí significa respeto, ¿no? Y yo creo que
más allá de lo que a ti te guste decir, no se trata de eso, se trata de que tenemos que decir lo que es correcto nomás, no lo que a mí me Así gusta es. decir. Y eso es una cosa, y esa es una mala práctica que todavía está en manos de muchos profesionales y que lo vemos en las redes sociales todos los días. Vemos muchas publicaciones de redes sociales con terminologías inadecuadas para las personas mayores. Y más se está dando, más se dan los profesionales de la salud. Es más Así es. frecuente, sí. El término anciano, que acá en el Perú ya fue cancelado ya hace como cerca de más de 20 años, creo. Sin embargo, ellos, los profesionales muchos profesionales de la salud, no todos, porque también hay unos médicos geriatras que son unos verdaderos gerontólogos con mayúsculas, pero hay otros también que no. Entonces, la cuestión es aquí, el médico que atiende a la persona mayor, ¿no? Que de por sí ya se le considera un gerontólogo, debería estar pues capacitado también en eso, en ese manejo del lenguaje, o sea, entender que no está tratando con un rebaño o con una cantidad de personas que vienen a ser como uno solo, ¿no? Como si fuera una... Entonces, esto yo creo que un médico geriatra, mira, en general ningún médico debería utilizar ninguna terminología, ninguno, pero más grave para mí es que un geriatra hable mal. Así Es la es. verdad, es más grave. Ujú. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el geriatra debería ser, él es el especializado en la atención a la persona mayor. Entonces, tú vas a estar? Es que sabes lo que pasa, Uy, el problema es que hay señores, cuando viene la persona mayor que es la paciente de este doctor, la va a tratar perfecto, le va a poner una alfombra, todo, porque le va a pagar también, ¿no es cierto? La consulta. Pero el asunto, acá no es, el problema no es ese. El problema es que este señor, que le trata aparentemente muy bien a una persona mayor, sin embargo, cuando va a hacer una conferencia, ancianos, ancianos y ancianos. O sea, por un lado está en una cosa y por otro lado está en otra cosa. Y hay doctores que yo he visto que desde que inicia su conferencia hasta el final sostienen la palabra anciano y se resisten a eliminarlo. Entonces, pues la idea es, entonces, ¿qué tenemos en el problema de la educación? La educación también tiene que tener los conceptos, primeramente los conceptos, ¿no es cierto? De donde parte todo. Y la expresión de los conceptos, ¿no es cierto? Esta expresión adecuada de los conceptos que se da en los distintos tipos de lenguaje, ¿no es cierto? Así es. Escrito, hablado, e incluso de la imagen, ¿no? Si tú estás acompañando una imagen en tu infografía, entonces, por lo tanto, esa imagen debe ser correcta, ¿no? O sea, yo no voy a poner a una señora como siempre con el moño, pues está un poquito, está encorvadita y hablar todo como un gerontólogo a lo grande, ¿no? O sea, no, porque esa es una frase que se dice coloquial, que dice que ese es como un perrito, como si un perrito se muerde la cola. Es decir, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo una cosa y te contradices tú con lo que Así es. estás contradiciendo. O sea, por eso nosotros tenemos que ser muy claros y darle la importancia adecuada al lenguaje, porque si no nos tomamos cuenta de que el lenguaje sí importa y produce, incluso hasta puede, a gente que dice, ¿cómo dicen? Las palabras se le lleva el viento, ¿no? No dicen las palabras se Así las lleva el es. Así es. Ajá. viento. Sí, no es cierto. Hay palabras que verdaderamente ofenden, producen daño verdaderamente. O sea, no es cuestión de que las palabras se las lleve el viento, no. Entonces, ese respeto que deberían tener todos los médicos, todos los educadores, todos los profesionales en general que tienen que tener una mínima cultura gerontológica y pensando no solamente en las personas mayores de hoy,
No, estamos pensando en todos, estamos pensando en todos, en todas las personas, en esa persona que tiene 25, en ese que tiene 35, en ese que tiene 45, porque todos aspiran a vivir más, ni modo que a ellos no les importa, Sí. de repente no quieren llegar, no quieren llegar a ser mayores, no sé, pero todas las personas deberían tener esa cultura, que debería ser para todos. Entonces, por eso es que también es importante el concepto de la visión gerontológica. Para mí, este concepto de la visión gerontológica comprende la internalización de los tres aspectos fundamentales: bio, psico, social. Si no se comprende así, entonces no entendemos el proceso de envejecimiento para nada. Tenemos que Así es. entender, claro, el bio es lo primero, primeramente. Si no hay un cuerpo que haya nacido, no hay nada, Pues no está no está lo otro, claro, no hay nada. Entonces, por eso es que va el orden ahí, pues, ¿no? Bio, así psicosocial, es. aunque algunas personas parece que creyeran que es al revés, pero, pero en realidad es así, bio, psicosocial. Entonces, esta internalización de este concepto llamado visión gerontológica es lo que se llama la visión holística. La visión Así holística, es. Ujú. necesariamente este concepto internalizado debe alcanzar a todos, o sea, para que realmente se pueda cumplir con un plan ideal, ¿no es cierto? Así es, Es sí. decir, claro, entonces, y también la idea de que todos envejecemos, o sea, claro, todos envejecemos no necesariamente quiere decir que estemos desde la concepción, pero sí vamos a envejecer y todos van en camino de envejecer. O sea, de alguna Así es. forma podríamos decir, por ejemplo, que todos estamos programados para envejecer en todo caso, ¿no? No necesariamente que estamos envejeciendo desde que nacemos, sino que, pero sí que estamos programados para envejecer. O sea, de todas maneras, somos seres de la naturaleza. O sea, somos seres de la naturaleza que hemos trascendido en la naturaleza, pero igual, ¿no? Nacemos, crecemos y morimos. Entonces, esa es una programación ya biológica. De todas maneras, tiene que ser. Así es. Entonces, esto es el punto. Entonces si la persona tenemos que lograr algo que se llama la empatía, ¿no? Esto también, esta cuestión de la empatía. Si nosotros entendemos que nosotros estamos en el mismo camino de la vida, que va transitando por el envejecimiento, entonces, por lo tanto, tiene que haber empatía. Claro, tiene que haber empatía, porque el que tiene 35 y el que tiene 45 también está envejeciendo, y por Claro. lo tanto debería tener empatía con la persona que tiene 55, que tiene 65, 75 o más, porque Así yo es. estoy recorriendo el mismo camino. Ahí Así está la es. cosa, claro. Entonces ahí viene la cuestión de la empatía. Por eso es que yo creo que así está. Tenemos que partir de acá, de que la visión gerontológica debe ser para todos. Ya la cuestión de aplicaciones, de intervención, eso compete el profesional de la gerontología, Claro. ¿correcto? Pero lo que es o sea, el concepto debería ser para todos, debe ser Así es. comprendido por todos, porque no vamos a lograr que si ese concepto solamente lo van a entender los entendidos, entre comillas, los profesionales, y las demás personas no lo entienden, entonces no estamos haciendo un buen trabajo. Así es. Así Claro, es. entonces ahí está la cuestión de la comunicación, la cuestión de la docencia también, ¿no? De la docencia, de la cuestión también de ser en todo esto, y sobre todo la conceptualización básica que estamos aportando, esa conceptualización de la cual es el punto de partida para todo. Así es. Una Así buena es. comunicación no puede haber sin una buena conceptualización. Si no hay buen conceptos, todo se derrumba, se cae. Entonces, eso es lo que yo quería decir ahora. A ver, Así es, Luigi. Y además, fíjate que hiciste mención de dos o tres cosas
muy interesantes. Dijiste, parte de esa educación desde una edad temprana justo va a recaer en esa empatía. Si nosotros desde una edad temprana empezamos a conceptualizar lo que es la persona adulta mayor, por supuesto que va a empezar a existir una empatía. Vamos a empezar a entender, como bien dijiste, Sí. cómo envejecemos y por qué envejecemos, y entonces probablemente cambie toda esta situación de edadismos, de malos conceptos, de estereotipos y todo eso. Ahí es donde empezaría realmente este cambio del concepto de vejez. Eso es por un lado. Por otro lado, fíjate, Luigi, que en cuanto al lenguaje, yo creo que deberíamos de empezar por respetar la Convención Latinoamericana del 2015, en donde, ¿de qué sirve el trabajo de todas esas personas que se sentaron a ver que ya era necesario cambiar ciertos términos referentes a las personas adultas mayores si nadie lo está respetando? Tenemos nosotros la obligación, como gerontólogos, pero especialmente como vanguardia gerontológica, de hacer respetar esa convención. Ese trabajo que se hizo en esa reunión de países en donde definitivamente se quitaron términos, en donde claramente se dice, se cambia este término por este otro, ¿no? Ahí a mí me quedó claro de que se cambia el término viejo, anciano y todas esas cosas por persona adulta mayor. Yo no entiendo a qué jugamos todos los gerontólogos si existe esa convención, pero además, cuando menos en México, esa convención la acaba de proclamar, de aceptar y de divulgar el Senado de la República el año pasado. En abril del 2023 lo manda como obligatorio para todos, sociedad, profesionistas, incluso personas adultas mayores. Y entonces ahí es bien importante que desde la persona, desde la sociedad, cambiemos esa conceptualización, cambiemos ese lenguaje. Y yo creo que a nosotros nos corresponde defender eso. Ese es nuestro fundamento principal. O sea, no estamos diciendo cosas que no sean. Tenemos el respaldo de esa convención latinoamericana, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo defender. Y fíjate que otra cosa que dices bien importante es los medios de comunicación, las redes sociales. Encontramos cantidad de información en cuanto a educación, en cuanto a ofertas educativas y todo eso, pero también solo dirigidas a un área, solo dirigidas a un sector. Decías tú el otro día que se le daba a veces más importancia al Alzheimer que a otras cosas. Pareciera que vejez es Alzheimer, ¿no? Cuando tenemos una infinidad de complicaciones. Pero por otro lado también tenemos mucha población sana, ¿no? En perfectas condiciones, activa, sumamente trabajadora, había, en fin, diferentes, la diversidad que existe en la vejez. ¿Por qué solo vemos que existen cursos, que existen talleres para cuidadores de personas con Alzheimer, para tratamientos sobre Alzheimer? Nada más pareciera que eso es lo único que existe, cuando existen tantas y tantas cosas y tantas áreas en las que podemos intervenir. Y lo último que te quería comentar es que yo doy unos talleres para jubilados una vez al mes en una institución. Bien. Y resulta que, no nada más para los jubilados, el enfoque principal es para los jubilados, pero puede ir su familia o pueden ir familiares para que sepan justamente todo lo que significa envejecer, toda la parte, como tú dijiste hace rato, biopsicosocial y hasta la espiritual, si se puede, ¿no? Entonces, me enfoco toda esta parte holística y doy diferentes talleres. Y tengo una familia que va completa. Va la abuelita, va el papá, va la mamá y va la nieta. Y la nieta tiene 16 años. Y me ha impresionado la respuesta tan positiva de esta niña de 16 años
que está aprendiendo cómo envejecer, que está aprendiendo que es un adulto mayor y que un día en una de las conclusiones a todos nos sorprendió porque dijo, hoy yo ya sé que no quiero ser un adulto mayor con problemas, con complicaciones, y estoy empezando a aprender a cuidarme a los 16 años. Y yo dije, claro que se puede. O sea, cuando te dicen, ¿a quién le va a interesar a los 16 años un adulto mayor? No, claro que hay. El chiste es motivarlos. El chiste es, yo veo en ese ejemplo de esa familia, es que están preocupados, a lo mejor están preocupados por la abuelita, pero están poniendo atención porque el papá y la mamá son personas de entre 35 y 45 años, ¿no? Entonces, estoy teniendo gente de todas las edades y eso a mí verdaderamente me llena de satisfacción porque se puede. Hay ese interés. Hay gente joven que se interesa por lo que es un adulto mayor y eso me llena de satisfacción, Luigi. Así es verdad. Y justamente has nombrado algo que yo había dicho antes también. Lo que pasa es que, mira, cuando tú entras a las redes sociales, la verdad es que a veces, es cierto, a veces aparecen más publicaciones sobre Alzheimer que sobre las personas mayores. ¿Sí? No sé hasta qué punto se esté sobredimensionando el tema o en todo caso se cree que la cuestión está grave, no sé, es una cosa que tendríamos que evaluar, cuál es la cuestión acá. Pero hay que, obviamente, cuando hay una mayor población, ¿no es cierto? Cuando la población crece en todas las edades, eh, la enfermedad, una enfermedad, digamos, que no ha sido todavía, que no se puede curar, va a aumentar, ¿no? Claro. Claro, en proporción a la cantidad de la población. Pero la cuestión acá sería que la enfermedad no crezca más allá del porcentaje de la población. Eso sería la cuestión. Así es. Es lo más realista en todo caso que se podría hacer, porque no vas a pensar que no va nadie se va a enfermar de Alzheimer. Pero seguramente si entramos al tema, si agarramos porcentajes, no he visto yo sobre porcentajes, me gustaría ver un porcentaje, no sé si de repente la próxima vez podemos ver porcentaje de cuántas personas mayores tienen Alzheimer. O sea, sería bueno establecer eso, porque con eso vamos a saber si el tema está realmente sobredimensionado. Fíjate que la última vez que leí me parece que era 1 de cada 6, me parece, si no me equivoco, 1 de cada 6. Realmente el porcentaje sí es alto, como un 18%, es alto. 18%. Pero yo no creo, Luigi, que tengamos que solo ver Alzheimer. O sea, no, digo, es importante, pero nos olvidamos. Fíjate que yo le he visto más publicidad al Alzheimer que al Parkinson, por ejemplo. Claro. Y también hay muchas personas enfermas de Parkinson. Entonces, habría que hacer o que valorar o que darle una importancia a todo, ¿no? Claro, claro, claro. Porque hay muchas otras patologías. Hay Claro, muchas. y también lo que ha crecido bastante también es el tema tanatológico. También, ¿no? así es. Sí, ha crecido bastante. Ahora, la cuestión, como yo decía hay que reflexionar de ver hasta qué punto estos temas se les está dando la importancia debida. Ahora, la cuestión no es que tengan que salir muchas publicaciones. La cuestión es qué tipo de publicaciones son las que están saliendo también. ¿Están aportando algo nuevo o simplemente está inflando el tema? Porque si yo no tengo nada más que decir con respecto a bueno, obviamente en el tema de atención hay mucho que decir, obviamente. Claro. Y hay muchísimas personas que se han especializado en el cuidado de las personas con Alzheimer. Y definitivamente, y ahí sí se puede aplicar la palabra cuidado. ¿Por qué? Porque la persona con Alzheimer ya no puede ser, ha perdido su autonomía. Ya, así es. Sobre todo en la etapa avanzada, ¿no? Cuando ya está bien marcada. Entonces, ha perdido autonomía y por lo tanto ahí sí se tiene que someter al cuidado, ¿no? A diferencia de otras personas que lo único que requieren es
que les asistan para que Así puedan es. seguir siendo autónomos, tomar sus decisiones. Ese es el tema, eso también lo dije en el programa anterior. Sí, sobre eso también sí, en el programa anterior hablé sobre ese tema de que tal vez ya no, el tema, no se puede aplicar siempre ese apelativo de cuidador en todos los casos, Claro. por las razones en que si la persona tiene autonomía porque tiene uso de razón, está mentalmente sano, entonces por lo tanto esta persona tiene todo su derecho a dirigir lo que él quiere hacer. Claro. Y la otra Fíjate, Luigi, persona, lo único que tiene que es asistirle para que pueda así es. lograr su objetivo, ¿no? Quiero Sí, así es. Nos quiero olvidamos hacer, del término acompañante, ajá, yo ¿no? creo que Porque por una cosa ahí, es cuidador y otra cosa es un acompañante. claro, ¿por qué? Porque en este caso la persona puede estar mentalmente bien, pero sin Sí. embargo impedido, ¿por qué? Por algún problema que en las piernas, sus articulaciones, algo Físico. así. Entonces, pero esa persona está lúcida Así y, es, y por lo tanto puede ejercer su autonomía, puede decidir, ¿no? completamente. Esa es la cuestión. Y entonces todos estos, hay mucho por analizar y estos son temas Claro, realmente muy apasionantes, realmente, así claro, es. nosotros somos los que estamos muy apasionados con el tema de la gerontología, que es un tema tan amplio. Si la gente creía que la gerontología es algo pequeño, no tienen idea, no tienen idea de lo que creen. Hay muchísimas cosas y sobre todo, hay una necesidad también de renovar, ¿no? Así es. De darse Así cuenta es. de cómo las personas mayores de hoy son tan diferentes como las del pasado, y esto genera una nueva visión y una dificultad también ante el hecho de que una persona a los 60 años prácticamente sea la misma, casi que podría tener 50. Es decir, llamarle que esta persona ya pasó a una etapa de vejez cuando está totalmente igual a como estaba antes, resulta un poco chocante, ¿no? Ya no, como que no cuadra mucho ya con la visión, ¿no? Entonces, es Así un es. poco, Así eso es. está pasando ahora y no Sí. sé qué más se podrá decir. Bueno, ahora sí ya quedan pocos minutos, así que vamos a ir anunciando. Bueno, el martes, como siempre, todo este mes, ¿no? Hasta el mes de marzo, que ya se va a hacer el cierre de campaña, todos los programas gerontológicos están enfocados en la campaña. Así Así que es. el día martes, igualmente, el día martes 20, vamos a seguir con la campaña, pero vamos a tocar algunos aspectos nuevos, distintos a los que hemos abordado la semana anterior. Entonces, pero siempre vamos a continuar todavía la campaña hasta marzo, tal como lo hemos planificado. También vamos a ver la agenda, la agenda que tenemos pendiente. El mismo día, a las 5 de la tarde, desde Argentina, nuestra amiga Sara del Valle Carrasco, desde Jujuy, nos hablará también, nos va a compartir temas relacionados con los derechos de las personas mayores. El 23 de febrero, el psicólogo Abel Mancilla hablará sobre la resiliencia en las personas mayores. Lo que también ya está programado por Vanguardia Gerontológica es el conversatorio Epigenética y Envejecimiento. Ese es el sábado 2 de De marzo. marzo. Sí. Así que este año que se viene un año extraordinario con grandes eventos. Ya no hay nada que hacer. La red internacional número 1 va a tener su evento anual académico, por primera vez después de su creación en el año 2019, va a tener ahora sí su evento propio académico, un evento que va a ser en el mes de septiembre, sería, sí, Así claro. es. Claro, porque en julio, no, sí, está bien, en julio va a ser la agenda pendiente del envejecimiento, que es un simposio, Así es. eso va a ser Así es. simposio. En agosto viene el segundo El congreso segundo congreso. de vanguardia gerontológica por una nueva imagen del envejecimiento.
y en septiembre sería la actividad académica anual de la red internacional número 1. Y ya después nosotros salimos otro simposio en octubre. Y bueno, para decirles que también nosotros nos estamos, la directiva, los consultivos y los coordinadores se van a reunir para hacer una importante decisión con respecto a la forma que se deben realizar las actividades académicas. Queremos que las cosas lleguen a un nivel óptimo, creo que que seamos lo mejor. Y para eso tenemos que hacer algunos puntos en el cual tenemos que incidir. También una de las cosas, por ejemplo, no hay que repetir temas. Si un tema te va a repetir, será porque hay algo nuevo, ¿no es cierto? Hay una cuestión nueva que se está, ya no hay que repetir temas, si no hay una razón para eso. Es decir, los temas no van a ser improvisados de ninguna forma. Todos los temas van a ser debidamente preparados bajo un esquema, ¿no? Que parte desde una conceptualización. Ese es el punto y ya lo van a ver cuando ya publiquemos los resultados de la reunión del lunes 9. Muchas gracias entonces, Así es. Judith, y también Gracias a ti, Luis, y gracias a todos los también a los presentes. presentes por este